Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El desprecio del primer día. Cuando la compuerta de la lanzadera se abrió y los primeros marines humanos descendieron al hangar de la Academia de Élite de la Confederación Galáctica, no hubo aplausos, ni saludos, ni ceremonia de bienvenida. Solo hubo silencio y miradas cargadas de burla. Las tropas ya alineadas, representantes de 14 especies estelares distintas, se giraron con lentitud. Entre ellos, guerreros con piel de obsidiana, figuras hechas de metal vivo, seres con formas líquidas que flotaban levemente sobre el suelo. Eran los mejores, seleccionados entre sus mundos natales para entrenarse en la institución militar más exigente del universo conocido. Y en medio de ellos, marchaban los humanos. Un grupo de 30 cadetes con uniformes de camuflaje descolorido, botas de acero pulido, mochilas pesadas, rostros endurecidos por años de combate en gravedad estándar y condiciones infrahumanas. Sus ojos no buscaban aprobación. Avanzaban con la mirada recta, hombro con hombro, como si nada más existiera fuera de esa formación. Desde las alturas del balcón de mando, el inquisidor Zorak, comandante supremo de la Academia, observaba en silencio. Su rostro felino y tatuado era expresión de un desprecio que no intentaba disimular. A su lado, un joven asesor alienígena consultaba una pantalla flotante y susurraba con una sonrisa: son solo primates con rifles. Durarán una semana. En el comedor esa noche, los murmullos se transformaron en carcajadas. Un escuadrón de soldados artarianos imitaba la forma de caminar de los humanos, balanceando los brazos como si fueran simios de un zoológico. Otros lanzaban restos de comida sobre la mesa donde se sentaban los marines. Nadie respondió. Los humanos comían en silencio, masticando lentamente, mirando hacia adelante como si no existiera otra realidad. Pero algo sucedió al final del día. Mientras el resto de cadetes dormía, los humanos no se dirigieron a sus cámaras de descanso. Se alinearon en el patio exterior, aún bajo la noche gélida del planeta instructor. Un círculo perfecto. Un ritual silencioso. Sin órdenes. Sin gritos. Uno de ellos sacó una vieja bandera terrícola, un estandarte desgastado con parches de unidades, y la izó en un mástil improvisado. Ningún espectador lo vio. Solo las cámaras automatizadas lo registraron. A la mañana siguiente, el comandante de turno revisó los archivos de rutina y se detuvo ante esa grabación. Los humanos entrenando bajo la nieve a medianoche, corriendo con armaduras completas, arrastrando simuladores de peso sobre hielo sólido, realizando flexiones con compañeros sobre sus espaldas. Una disciplina casi fanática. Una fuerza que no requería vigilancia. Solo propósito. Cuando el segundo día comenzó oficialmente, todo estaba igual, excepto una cosa. Sobre el mástil central de la plaza de formación, donde ondeaba el emblema estelar de la Confederación desde hacía siglos, ahora colgaba otro estandarte. Un parche gigante, bordado a mano, cosido con las iniciales de la unidad terrícola, CCT-12, Centuriones de la Tierra. El oficial de seguridad buscó culpables. Nadie sabía cómo habían accedido a la torre. Nadie había visto nada. Pero todos sabían quiénes lo habían hecho. Los murmullos cesaron. Las risas desaparecieron. Los marines humanos marcharon en formación como el día anterior. Pero esta vez, sus pasos resonaban con una autoridad que ya no podía ignorarse. Los otros cadetes los observaron, esta vez en silencio, como si una pregunta se plantara por primera vez en sus conciencias: ¿y si los habíamos subestimado? El tercer día, el inquisidor Zorak reunió a sus tenientes y analistas. Pidió datos. Biometría. Historiales. Resultados psicológicos. Lo que encontró lo dejó con una expresión imperturbable. Todos los marines humanos pertenecían a programas extremos de combate, donde el 80% de los aspirantes no sobrevivía al primer año. Algunos venían de guerras civiles en colonias olvidadas. Otros, de escuadrones de limpieza orbital. Todos habían visto la muerte más de una vez. Y sin embargo, no presumían. No exigían respeto. No amenazaban. Solo caminaban. Entrenaban. Dormían. Repetían. Para el cuarto día, la bandera de la Confederación fue reinstalada. Pero algo ya había cambiado. Los humanos no hablaban mucho, pero cada paso, cada ejercicio,
Cada segundo que permanecían firmes como estatuas durante las inspecciones, era una declaración más poderosa que cualquier grito. Para el quinto día, la burla se había transformado en vigilancia. Ya no eran ignorados. Ahora eran observados. Y cuando llegó el sexto día, los líderes de las otras escuadras comenzaron a imitar ciertos ejercicios nocturnos captados por las cámaras. Copiaban rutinas de resistencia y pruebas mentales utilizadas por los humanos. Ya no se burlaban del pasado de la Tierra. Lo estudiaban. Nadie lo admitía en voz alta, pero algo estaba ocurriendo en el corazón de la academia. Los marines humanos no eran solo diferentes. Eran inevitables. Sangre, sudor y gravedad aumentada. El frío en aquel planeta no era natural. No era un frío que se colara bajo la ropa y se pudiera ignorar con una bufanda. Era un frío seco, afilado, que cortaba la piel como vidrio fino. Un frío diseñado, controlado por inteligencia artificial para debilitar músculos, agrietar labios, oxidar determinación. Y sin embargo, allí estaban ellos. De pie. Silenciosos. La jornada comenzaba antes del amanecer. No porque se les obligara, sino porque así lo hacían. Los otros escuadrones aún dormían, cubiertos con mantas térmicas o inmersos en cápsulas de regeneración. Pero los humanos salían primero. Respiraban ese aire helado y caminaban en fila hacia el campo de entrenamiento. Sin decir una palabra. Al principio, los instructores creían que era una estrategia para llamar la atención. Otra forma de provocar respeto. Pero los días pasaban y la rutina no cambiaba. Cada mañana, flexiones en la nieve. Carga de peso en gravedad aumentada. Carreras cuesta arriba con los pies desnudos. Disciplina. Constancia. Dolor asumido como parte de la identidad. Era el tercer día de entrenamiento oficial cuando la sala de gravedad variable fue asignada al escuadrón humano. Nadie protestó. Los otros la evitaban. Allí dentro, cada paso pesaba el doble. Cada latido del corazón exigía más oxígeno del que había. Incluso algunas especies más fuertes a nivel físico terminaban con desgarros musculares o microfracturas óseas. Pero los humanos no se quejaron. Ni una sola vez. El primer día dentro, la atmósfera tenía un 35% más de densidad. El oxígeno era escaso, y las máquinas exigían ejercicios constantes bajo esa presión. Uno de los marines vomitó sangre en el primer circuito. Lo limpiaron. Siguió corriendo. Los sensores de salud alertaron a los médicos de turno, pero el capitán del grupo desactivó las alarmas antes de que llegaran. «Estamos bien», dijo, con voz seca, y volvió al simulador de combate. Era como si supieran que dolía, y aún así lo aceptaran como un precio justo. Como si tuvieran un pacto silencioso entre ellos, resistir, no por orgullo, sino por los que ya no estaban. Por los que murieron en otros campos. Cada movimiento humano era meticuloso, exacto, sin ornamentos. No había gritos, ni gestos exagerados. Solo respiración medida. Solo repeticiones. Un día, uno de los cadetes alienígenas, de la especie telemnariana, se acercó a mirar el entrenamiento. Observó desde las sombras cómo los humanos realizaban ejercicios que él consideraba imposibles sin apoyo cibernético. Estaba claro que algo no cuadraba. Después de una hora de vigilancia silenciosa, se acercó al instructor y preguntó: ¿qué implantes llevan esos soldados? Ninguno, respondió el instructor, sin levantar la vista de su tableta. ¿Cómo pueden soportar esto? Entrenaron en Marte. En la frontera 12. En el clúster de Thanatos. Allí no hay medallas. Solo supervivencia. Esa fue la primera grieta en el muro del desprecio. Los días continuaron, cada vez más exigentes. La academia, como si intentara romperlos, subió la presión atmosférica en los módulos. Aumentó la dificultad de los simuladores. Reforzó las pruebas de resistencia con descargas eléctricas y cambios de temperatura. Los humanos no protestaron. Cada noche, regresaban a sus dormitorios, curaban sus heridas en silencio, dormían apenas 5 horas y salían nuevamente al frío de la madrugada. Lo hacían como si llevaran una cuenta invisible que debían saldar. Como si supieran que nadie les daría nada sin ganárselo con sangre y sudor. Una mañana, mientras los escuadrones de otras especies realizaban un desfile de instrucción frente al pabellón central, el grupo humano apareció desde un costado,
sin uniforme ceremonial, cubiertos aún de barro y sangre seca. No buscaban impresionar. Solo regresaban de la zona de pruebas Delta, una sección del desierto artificial donde los instructores más duros habían dicho que no valía la pena enviar a los cadetes, porque nadie había terminado la ruta completa. Los humanos no solo la completaron, la duplicaron. 10 kilómetros más de lo exigido. Solo porque podían. El respeto no llegó de golpe. No fue una ovación. Fue un cambio sutil, pero profundo. Las miradas ya no eran de burla, sino de duda, de admiración mal disimulada. Algunos comenzaron a imitarlos. A seguir sus rutas nocturnas. A copiar sus técnicas de respiración bajo presión. A preguntar discretamente por sus métodos. Y mientras el resto de la academia comenzaba a despertar a la posibilidad de que los humanos no eran el eslabón débil de la galaxia, ellos seguían entrenando, como si no se dieran cuenta. O tal vez lo sabían. Tal vez siempre lo supieron. Y por eso, no necesitaban probarle nada a nadie más. Solo a ellos mismos. El desafío del núcleo rojo. Todo el mundo en la academia sabía lo que significaba el núcleo rojo. No hacía falta explicaciones ni discursos motivacionales. Era la prueba más antigua del sistema, la más difícil, la que nunca se repetía de la misma forma. Los rumores decían que no se trataba solo de una evaluación física, sino de algo más, una evaluación de voluntad. El núcleo cambiaba cada año, adaptándose a los candidatos, estudiando sus fortalezas y atacando sus debilidades. Ese ciclo, los organizadores decidieron algo inédito: formar escuadrones mixtos entre especies. Sin líderes preasignados. Sin jerarquías. Solo una instrucción: sobrevive, completa el objetivo, o desaparece de la lista de graduación. Los humanos fueron asignados al grupo C. La última letra del alfabeto. Acompañados por 3 garcanes, criaturas anfibias de reflejos rápidos pero impulsivos, 2 Eraíens blindados, expertos en carga frontal, y un analista cileriano, más máquina que ser vivo. La mayoría asumió que los humanos serían el lastre del equipo. La misión comenzó a las 0300 horas. Les dejaron caer desde un transporte orbital en una zona desconocida, una franja hostil de la luna artificial Keros, construida solo para pruebas extremas. La única instrucción era llegar al centro del mapa y recuperar un artefacto antes de que el temporizador llegara a 0. 6 horas. Sin comunicación con el exterior. Sin drones. Sin apoyo. Solo lo que pudieran cargar. El terreno era como una herida abierta. Rocas afiladas, polvo metálico que entraba en la nariz y quemaba la garganta. Cada paso parecía diseñado para quebrarte la planta del pie. A lo lejos, luces rojas parpadeaban intermitentes, trampas, sensores, minas. El núcleo no perdonaba errores. Durante los primeros 40 minutos, los garcanes tomaron el mando. Rápidos, confiados, se adelantaban sin esperar al resto. Uno de ellos ignoró las advertencias térmicas del cileriano y pisó un campo activo. El resultado fue inmediato: una descarga de rayos sónicos lo sacó del mapa, literalmente. Desintegrado. El silencio que siguió no fue de duelo. Fue de realidad. Todos entendieron en ese instante que esto no era un juego de puntuaciones ni de medallas. El núcleo rojo no era una evaluación. Era una sentencia condicional. Los humanos no dijeron nada. Ajustaron sus mochilas. Formaron línea. Comenzaron a avanzar como lo hacían en sus entrenamientos, juntos, paso a paso, revisando el entorno, turnándose para llevar la delantera. Uno escaneaba, otro cubría, otro preparaba rutas de salida. Eran máquinas de coordinación. Pero sin gritos. Sin alardes. Solo miradas y gestos precisos. En un cañón estrecho, donde los sensores no funcionaban y la visibilidad era nula por culpa del vapor de silicato, los Eraíens comenzaron a desesperarse. No podían usar su armadura pesada para abrir camino. Se sentían inútiles. Los humanos, en cambio, se movieron con naturalidad. Habían entrenado en condiciones peores: minas enterradas en pantanos ácidos, zonas oscuras en lunas heladas, selvas con plantas que te disolvían por respirarlas. Fue en ese momento cuando ocurrió algo inesperado. Una criatura biomecánica salió de una grieta. Alta como una torre de comunicaciones. 4 brazos, sensores termales en el pecho. Un autómata de guerra,
programado para cazar cualquier cosa que respirara. Los Garcanes intentaron huir. Uno fue alcanzado por una lanza de plasma. Otro quedó paralizado por una red eléctrica. Los Eraíen se lanzaron en carga frontal, pero fueron derribados en segundos. El Cyleriano se desconectó. Literalmente. Apagó su núcleo emocional y se inmovilizó. Modo de defensa pasiva. Solo quedaban ellos. Los humanos. No dudaron. Se replegaron en formación de defensa. No usaron sus rifles primero. Midieron la velocidad del enemigo. Lo atrajeron hacia una trampa térmica que uno de ellos había improvisado con una de las mochilas incendiadas. Luego, cuando el autómata pisó la zona caliente, abrieron fuego a los sensores frontales. Uno de los marines, herido en el brazo, trepó por el lomo de la criatura y clavó una granada electromagnética directamente en el núcleo cervical. Contó 3 segundos. Saltó. La explosión fue seca, sin gloria, sin música, sin luz. Pero el enemigo cayó. Y cuando el polvo se asentó, el resto del equipo, los pocos que quedaban, miraban a los humanos como si fueran otra especie. Siguieron avanzando sin mirar atrás. Recuperaron el artefacto, una caja negra sellada con código galáctico. No sabían lo que era. Solo sabían que debían llevarla a la zona de extracción. A pie. Con media pierna destrozada. Con quemaduras en el torso. Con hambre, frío y silencio. Llegaron con solo 2 minutos de margen. El escáner final confirmó, objetivo cumplido. El grupo C fue el único que logró terminar la misión con el artefacto completo. En la sala de evaluación, al día siguiente, el inquisidor Zorak revisó los datos con expresión neutra. Todos los cadetes presentes, incluso los de grupos superiores, observaban la grabación. No había efectos especiales. Solo humanidad cruda, decisiones rápidas, sacrificio, estrategia, disciplina. Cuando se proyectó la imagen final, los marines humanos caminando por el desierto metálico cargando el cuerpo inconsciente de un compañero, uno cojeando, otro con el rostro cubierto de sangre, hubo un silencio absoluto. Y fue entonces cuando el comandante general del programa, un torgado de voz grave y piel de piedra, dijo algo que nadie esperaba oír. No son los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más evolucionados. Pero cuando todo falla, son los únicos que nunca se detienen. Y desde ese día, nadie volvió a subestimar a los hijos de la Tierra. El día en que cayó la bandera. El amanecer de ese día fue distinto. No por el clima, ni por la temperatura en la atmósfera artificial. Había algo más en el aire. Una tensión suave, casi imperceptible, que se deslizaba por los pasillos de la academia como si todos los presentes supieran que algo importante iba a ocurrir, aunque nadie pudiera decir qué. Después del desafío del núcleo rojo, los nombres de los humanos dejaron de ser simples identificadores. Ahora eran susurrados en los corredores, analizados en los informes de las otras unidades, y, por primera vez desde su llegada, mencionados con respeto. Los marines de la Tierra no reaccionaron. No celebraron. No aceptaron entrevistas ni se prestaron a discursos. No era su estilo. Cada uno volvió a su rutina como si nada hubiera pasado. Las mismas flexiones antes del amanecer. El mismo café fuerte que parecía brea caliente. El mismo silencio que hablaba más que cualquier grito de victoria. Pero en el fondo, algo sí había cambiado. Lo notaban en los pequeños detalles. En cómo los otros escuadrones ya no les bloqueaban el acceso a los simuladores. En cómo ahora se hacía silencio cuando ellos entraban al comedor. En cómo, sin pedirlo, se les comenzaba a llamar por rango, no por número. Y entonces, ocurrió. A las 0900, todos los escuadrones fueron convocados a la plaza de honor. Era inusual una formación general sin previo aviso. En el centro del recinto, flameaba, como siempre, la bandera azul y blanca de la Confederación Galáctica, ondeando con elegancia artificial gracias a los ventiladores ocultos bajo el pedestal. Los marines humanos se alinearon como de costumbre, al fondo, al final de la cuarta fila. De pie, inmóviles. Mirada al frente. Como estatuas vivas. El inquisidor Zorak apareció en el balcón superior, flanqueado por oficiales de alto rango de distintas especies. Uno de ellos cargaba un paquete largo, envuelto en tela oscura. No dijo una palabra. Solo levantó la mano. Y en un instante que nadie olvidaría jamás,
2 drones descendieron lentamente, bajo la atenta mirada de todos los presentes, retiraron la bandera de la Confederación del mástil central. Hubo un murmullo general. Nadie entendía. Nunca antes se había bajado ese estandarte. En su lugar, desplegaron algo nuevo. Una tela áspera, cosida a mano, con tonos tierra y gris. En el centro, un parche enorme bordado con precisión, el emblema del escuadrón terrícola. CCT-12. A un lado, las palabras Terra Firma, y debajo, en letras claras, unidad, honor, resistencia. El silencio fue tan denso que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Incluso las aves sintéticas en las copas de los árboles artificiales se quedaron quietas. Zorrak finalmente habló. Esta bandera no simboliza victoria, dijo, con voz grave. No simboliza conquista. Esta bandera representa algo que hace tiempo no veíamos en esta academia: sacrificio sin recompensa, lealtad sin cámaras, trabajo sin garantías. Por eso, ondeará aquí durante los próximos 7 días. Las reacciones fueron variadas. Algunos se miraron entre sí, incrédulos. Otros bajaron la cabeza. Y unos cuantos, los más antiguos, simplemente asintieron. Porque sabían lo que costaba lograr algo así. Los marines humanos no reaccionaron. No sonrieron. No se miraron. No aplaudieron. Solo siguieron firmes. Porque entendían que no estaban allí para recibir honores. Estaban allí para honrar a los que nunca volvieron. A los que dejaron huesos enterrados en planetas sin nombre. A los que jamás tuvieron una bandera sobre sus tumbas. Esa noche, la academia entera quedó en silencio. Y mientras la mayoría dormía, algunos se acercaron al módulo de entrenamiento humano. No para interrumpir. Solo para observar. Desde la sombra. Los vieron entrenar como siempre. Bajo lluvia artificial, con trajes rotos, con las botas desgastadas por kilómetros de suelo hostil. Vieron a uno de ellos caer y ser levantado por otro sin decir palabra. Vieron cicatrices. Y vieron ojos que no buscaban fama, solo propósito. Uno de los observadores era el joven cadete troniano, uno de los que se había reído el primer día. Esa noche, sin decirle a nadie, dejó su módulo para imitar la rutina nocturna de los humanos. Tropezó. Vomitó. Se raspó las rodillas en el lodo. Pero no se rindió. Los instructores lo vieron por las cámaras. No dijeron nada. Solo tomaron nota. Al día siguiente, se reportaron solicitudes de transferencia a la ruta de entrenamiento terrícola. Al principio fueron 3. Luego 10. Al final de la semana, más de 40 cadetes de otras especies comenzaron a imitar los métodos de resistencia humana. Y entonces la pregunta se volvió inevitable: si aquellos que antes eran considerados los más primitivos, habían conquistado el respeto de todos solo con esfuerzo y silencio, ¿qué significaba realmente ser una especie avanzada? Quizás la evolución no estaba en los implantes, ni en la genética, ni en la tecnología. Quizás estaba en algo más simple. En no rendirse. En no abandonar al compañero. En seguir adelante cuando todo duele. Y así, sin discursos, sin campañas, sin discursos ni decoraciones, los humanos de la unidad CCT-12 hicieron historia. No con palabras, sino con pasos. Cuando el honor se escribe en acero. La mayoría de las historias de guerra comienzan con un aviso, un rugido, una explosión. Pero en la academia, la guerra no llegó así. Comenzó con un silencio. No uno normal. Era ese tipo de silencio que se siente en el pecho antes de una tormenta. Una calma que huele mal. Un vacío en el aire. Las cámaras del cielo artificial dejaron de transmitir. Las luces de las torres titilaron por un segundo. Solo uno. Y luego, se apagaron. Nadie entendió al principio. Se pensó que era un fallo del sistema. Un simulacro. Un test sorpresa más. La academia era famosa por esas trampas psicológicas. Pero cuando los sensores de seguridad se pusieron en rojo y el sistema no respondió a los comandos manuales, la verdad cayó como un bloque de plomo. No era un simulacro. Un enjambre de naves no registradas había entrado en órbita. Nadie sabía cómo. Nadie entendía por qué los escudos no habían respondido. Pero estaban ahí. Y estaban bajando. Al principio, la reacción fue caótica.
Los escuadrones corrieron hacia los pabellones de armas, desorganizados. Algunos gritaban, otros intentaban contactar al mando. Pero las comunicaciones estaban cortadas. Las cámaras no funcionaban. Las torretas automáticas tampoco. Estaban ciegos y desarmados. Los primeros en moverse con propósito fueron ellos, los marines humanos. No necesitaron órdenes. No preguntaron. No buscaron explicaciones. Se pusieron el equipo, tomaron sus rifles, recogieron mochilas de munición, vendaron manos, revisaron cada cargador. Sabían qué hacer. Porque esto ya lo habían vivido antes. La guerra real no avisa. En cuestión de minutos, estaban desplegados en puntos estratégicos. No en las puertas visibles, sino en las rutas de escape, en las zonas de emboscada. Como si ya conocieran cada centímetro del terreno. Y era cierto. Lo habían estudiado en las noches, en secreto. Mientras otros dormían, ellos analizaban mapas. La primera explosión sacudió la torre sur. Una bola de fuego devoró el módulo de entrenamiento de artillería. El humo comenzó a alzarse como una señal oscura. Y de él, surgieron las figuras, altos, cubiertos con armaduras negras y sin símbolos visibles. No eran piratas. No eran soldados regulares. Eran algo más antiguo. Más sucio. Mercenarios de fractura estelar. Asesinos sin nación. Sin bandera. Dispararon sin piedad. No daban advertencias. No tomaban prisioneros. Simplemente avanzaban. Y los primeros en resistir fueron los humanos. El teniente Bravo, con el rostro cubierto de hollín, lideró la defensa de la plataforma de carga. 2 marines murieron en la primera ráfaga. No hubo tiempo de llorar. Solo apretaron los dientes, buscaron cobertura y respondieron. No tenían artillería pesada. Pero tenían precisión. No tenían sensores térmicos. Pero tenían experiencia. No tenían superioridad numérica. Pero tenían algo que no se mide en números, determinación absoluta. Mientras los otros escuadrones intentaban organizarse, los marines humanos sostenían posiciones con metralla, cuchillos y sangre. Las cámaras, que comenzaron a recuperar energía parcial, captaron una imagen que más tarde se volvería símbolo de resistencia. Un humano, de pie sobre una torre derruida, cubierto de sangre, disparando mientras gritaba algo que no fue grabado, pero que más de uno juró haber escuchado. Aquí nadie se rinde. Cuando los demás escuadrones vieron aquello, algo se encendió. El miedo fue reemplazado por rabia. Por orgullo. Por vergüenza, quizás. No podían permitir que solo los humanos enfrentaran aquello. Así que uno a uno comenzaron a moverse. Se reagruparon. Abandonaron las simulaciones. Cargaron armas de verdad. Y fue entonces cuando el ataque cambió. Los mercenarios comenzaron a retroceder. No lo esperaban. No esperaban resistencia real. Pero ya era tarde. Los humanos habían encendido el fuego. En el corazón de la academia, en el salón central de mando, los oficiales de alto rango seguían bloqueados. Sin poder comunicarse. Sin control. Solo les quedaba observar, a través de pantallas parciales, lo que ocurría afuera. Y lo que veían era increíble. Escuadrones de especies diferentes, peleando juntos. Codo a codo. Cubriéndose entre sí. Gritando en idiomas mezclados. Siguiendo indicaciones, de los marines humanos. La batalla duró 3 horas. Ininterrumpidas. Las bajas fueron numerosas. El ala norte quedó destruida. Las torres de energía colapsaron. Pero nadie abandonó el campo. Y cuando el último mercenario cayó, herido y solitario, fue un cadete de otra especie, uno que antes se burlaba de los humanos, quien lo atrapó, lo desarmó y lo entregó, bajo la protección de un marine humano. Esa noche, la academia no celebró. No había risas ni gritos de victoria. Solo cuerpos por identificar. Sangre por limpiar. Heridas por cerrar. Pero en cada rincón, en cada rostro, en cada suspiro agotado, se repetía un mismo pensamiento. Ellos nos salvaron. Los humanos no lo dijeron. No lo reclamaron. No lo escribieron. Pero esa noche, el comandante Zorrak caminó solo hasta el mástil central. Quitó el estandarte oficial. Y lo reemplazó con una placa de acero, manchada,
raspada, escrita a mano. Aquí resistimos. Aquí luchamos. Aquí nadie se rinde. Y debajo, solo una palabra. Tierra. El juramento del último día. Había pasado una semana desde el ataque. Una semana desde que la guerra golpeó la puerta de la academia y encontró a los humanos esperando del otro lado. Los escombros ya habían sido recogidos. Las placas con nombres, colocadas. Las zonas en ruinas, selladas con cintas negras. Pero nadie hablaba de reconstrucción aún. Porque había algo más profundo que reparar, el silencio que quedó dentro de todos. La ceremonia de graduación fue anunciada sin pompa. Sin fuegos artificiales, sin banda musical. Solo un mensaje breve proyectado en los pasillos. Formación final. Plaza de honor. 0600. Y todos llegaron. Cada escuadrón, cada especie, cada sobreviviente. Incluso los que apenas podían caminar, los que aún tenían vendas en los brazos, los que arrastraban la pierna o se apoyaban en un compañero. Porque ese día no se trataba de medallas. Se trataba de presencia. De cerrar algo. Los marines humanos llegaron de últimos, como siempre. Uniformes sencillos. Ropa limpia, pero con los mismos parches de campaña. No usaban insignias. No llevaban armas. Solo caminaban, juntos, como desde el primer día. El comandante Zorrak subió al balcón, pero esta vez no habló primero. En su lugar, proyectó una imagen en el cielo. Era un vídeo silencioso. Grabaciones de los días de combate. Humanos cargando cuerpos. Cubriendo a compañeros de otras especies. Cruzando fuego cruzado sin escudos. Colocando vendas a desconocidos. Uno de ellos, con una pierna rota, arrastrándose para entregar una caja de municiones a un cileriano que ya no podía levantarse. No hubo narración. No hizo falta. Cuando la pantalla se apagó, Zorrak habló, por fin. Dijimos que esta academia formaba a los mejores soldados de la galaxia. Pero estábamos equivocados. Esta academia reconoció hoy a los mejores que ya estaban formados, y venían de la Tierra. No hubo aplausos. Solo un silencio que dolía. Zorrak bajó del balcón y caminó hacia el centro del campo. Los humanos avanzaron hasta quedar frente a él. No tenemos condecoraciones que estén a su altura, dijo. No hay estatutos preparados para esto. Pero hay algo que puedo ofrecerles. Se giró, y un asistente entregó un objeto cubierto por una tela negra. Zorrak la retiró. Era una vieja caja de metal. Oxidada. Abollada. Tenía grabado un solo número, 001. Es la caja de juramento del primer pelotón de la historia de esta academia, dijo. Llevaba un siglo sellada. Solo se abre cuando una generación demuestra no solo fuerza, sino propósito. La caja se abrió con un sonido seco. Dentro, había una hoja de papel arrugada, con letras escritas a mano. En el idioma universal, pero con una caligrafía claramente humana. Decía: si algún día alguien recuerda por qué luchamos, entonces valió la pena morir. Uno por uno, los marines humanos se acercaron y colocaron su nombre, escrito a mano, al lado del mensaje original. No firmaron por fama. No firmaron por rango. Lo hicieron como un acto de continuidad. Como si esa hoja fuera un puente entre los que comenzaron todo, y ellos, que habían demostrado que la esencia nunca se perdió. El último en firmar fue el sargento Ávila. Había perdido un ojo. Tenía cicatrices frescas en el cuello. Sus manos temblaban por los nervios cortados en combate. Pero cuando apoyó la palma en el papel, todo se detuvo. Y entonces dijo, con voz ronca, sin mirar a nadie: nos vamos. Pero dejaremos algo aquí. Para que no se olviden. Se dio media vuelta. Caminó hacia el mástil donde semanas antes habían colgado su parche de unidad. Lo tocó. Lo descolgó. Pero no se lo llevó. Lo dobló con cuidado. Lo metió en una caja de cristal. Y la selló con sus propias manos. Luego, la enterraron en el suelo, justo al pie del mástil. Una placa quedó encima, con 3 palabras simples. Unidad. Honor. Silencio. Los humanos no se quedaron para la cena de graduación. No asistieron a los brindis, ni a los discursos. Esa misma noche, subieron a su transporte. Sin ceremonia.
sin escoltas. Despegaron en silencio. Y mientras el cielo se abría para tragarse la nave que se alejaba, nadie en la academia dijo una sola palabra. Pero todos sabían lo mismo. No era una despedida. Era una semilla. Una que iba a crecer. Porque ahora, cuando alguien entrenara de noche, cuando alguien sintiera que no podía más, cuando alguien creyera que el dolor era demasiado, iba a recordar lo que aprendió de los marines humanos. Que se puede caer. Pero jamás rendirse. Fin.